Bienvenidos a la meditación diaria, camino a la transformación. Un tiempo para crecer en Dios y su palabra. No te olvides suscribirte en el canal, activar la campanita y aceptar todas las notificaciones. Y recuerda dar me gusta. Comencemos. Hola para todos, Dios les bendiga. Les habla Robinson Salazar en el ministerio de Curitiba, en el estado de Paraná, en Brasil. En este día vamos a continuar con la serie La Gran Comisión, el plan de Dios. Este es el último día, sin embargo vamos a hablar de dos aspectos fundamentales dentro de la Gran Comisión. Ya hemos escuchado del ir, del hacer, y hoy vamos a hablar de bautizarlos y enseñarles. ¿Qué quería decir Jesucristo con esto? Por eso, hemos venido hablando precisamente de las características del llamado a la Gran Comisión. Y en la pasada meditación se consideró ir y hacer. Hoy estaremos entonces hablando de bautizar y enseñar. La orden específica de Cristo es bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Veamos que el preámbulo para estas palabras es hacer discípulos. Son estos los que deben ser bautizados, esos discípulos. Encontramos diversos grupos entre los cristianos que bautizan solo en el nombre del Padre, excluyendo a Jesucristo y dejando de lado el Espíritu Santo, desconociendo totalmente el mandato claro y bíblico de Mateo 28, 18 o 19 y 20. Bautismo, entonces, es el mandato de Jesucristo para todo creyente. Por lo tanto, un entendimiento claro de lo que es el bautismo y por qué es importante es esencial. El bautismo no nos salva o no quita nuestros pecados. La salvación es un regalo proporcionado y asegurado directamente por la obra de Cristo en favor nuestro. Ahora, si el bautismo no tiene poder de salvación, entonces, ¿cuál es el significado del bautismo? El bautismo tiene importancia para cada creyente por la aparición frecuente dentro del Nuevo Testamento. Hay 115 referencias claras al bautismo. Primeramente, el bautismo es una declaración pública de la fe que una persona tiene en nuestro Señor Jesucristo. La Escritura declara que nosotros tenemos que profesar abierta y públicamente a Cristo. No ha de haber santos silenciosos, por lo tanto, el bautismo debe seguir inmediatamente a la experiencia de la salvación, porque al hacerlo, proclamamos la obra de Cristo hecha en nosotros. También el bautismo es la representación gráfica ideal de lo que Cristo ha hecho por todos los pecadores a través de su muerte, de su entierro y de su resurrección. El bautismo entonces ejemplifica cómo el nuevo creyente ha roto con su pasado e inicia una nueva vida, una vida resucitada mediante su nacimiento nuevo en Cristo. Así que el bautismo es una identificación personal con Cristo y con su iglesia. Lo podemos leer en Gálatas 3:27. El bautismo dice: yo pertenezco a Jesucristo, le honro como testigo y de su iglesia. El bautismo es el sello de nuestro compromiso con Dios. Reconoce la responsabilidad de su iglesia para enseñar y practicar esta ordenanza debido a las Escrituras. En muchas formas, el bautismo es semejante a un anillo de bodas. Tú puedes estar casado sin el anillo, pero el anillo refleja el compromiso y el enlace de tu vida a otra. Cristo compara la relación entre el esposo y la esposa a él mismo y su novia, que es la iglesia. El bautismo es importante tanto por identidad como obediencia. El momento del bautismo es simplemente la pregunta: ¿cuándo debo bautizarme? La respuesta es simple: inmediatamente, después que pones tu fe y confianza en Jesucristo. Este es el patrón del Nuevo Testamento. Y aún hay que aclarar un tema que debemos observar. La palabra bautismo es una adaptación de la palabra griega baptizo, dada en el Nuevo Testamento. Está claro que esta palabra precisamente significa inmersión, sumergir o colocar debajo de. La palabra, o mejor la Escritura, nos dice que cuando Jesús fue bautizado, subió luego del agua. Felipe y el etíope también es otro caso donde vinieron a un lugar donde había agua
Y el río Jordán seguidamente es mencionado en las Escrituras como un lugar donde ocurrieron bautismos. En Romanos capítulo 6, versículos 4 al 5, vemos el bautismo usado para describir la nueva vida que ahora vivimos en Cristo. También vemos creyentes nuevos siendo bautizados en Hechos 16, 31 al 34, anotando el hecho de que esta acción es un símbolo externo de una realidad interna, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Por lo tanto, nuestro motivo en el bautismo es de obediencia a Cristo y para la gloria de Cristo y su iglesia. A lo largo del Nuevo Testamento, el bautismo fue la primera respuesta de esos creyentes sedientos. Considera, por ejemplo, a Felipe y el eunuco etíope, o Pedro y Cornelio también, o Pablo y el carcelero de Filipo. Jesús, él inicia su ministerio público con el bautismo. Él no tenía necesidad de ser salvo, pero a través del bautismo Cristo se estaba identificando con nosotros. En el bautismo, Cristo estaba diciendo: esto es lo que he venido a hacer por ti. Él murió en la cruz, fue sepultado y resucitó de nuevo. Entonces tuvo razón Juan el Bautista cuando dijo que Jesús, al bautizarlo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si hablamos del motivo del bautismo, ¿por qué somos bautizados? El bautismo no solo muestra nuestra identificación con Jesucristo, sino también nuestro deseo de vivir una vida obediente a Él. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. Cuando nosotros obedecemos a Cristo, demostramos nuestra confianza en Él y nuestra sumisión a su mandato. Amar a Cristo expresa ese amor en la forma que Él le agrada. Motivados por su amor y gratitud, nosotros seguimos a Cristo con el bautismo. Ahora te pregunto, ¿ya rendiste tu vida a Cristo? Y si ya lo hiciste, ¿eres discípulo de Cristo? Y si eres discípulo de Cristo, ¿deseas bautizarte? Escríbenos y te daremos indicaciones claras a dónde dirigirte para que te bautices. Continuando con la enseñanza, hablemos de precisamente ese término. Jesús le dijo bautizándolos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. En Mateo 28, 19 y 20. Cuando recorremos el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que las instrucciones claras que Jesucristo dejó a sus discípulos, el resumen de la ley, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo. Esos dos mandamientos engloban la ley y las cosas que fueron enseñadas por Jesús. Sin embargo, si hacemos un recorrido por el Sermón de la Montaña, nos damos cuenta que Cristo vino a cumplir la ley y no a abrogarla, dándole un resignificado a los aspectos de la ley que los fariseos habían invalidado con sus normas y tradiciones. Jesús fue mucho más profundo en sus apreciaciones. No solo era el no matar, sino: si deseo la muerte de alguien en mi corazón, ya soy un asesino. Y así en las diversas enseñanzas del monte. Los secretos del reino fueron enseñados en parábolas para comprender quién realmente estaba conectado con Cristo. Todas las enseñanzas de Cristo fueron con el ejemplo directo, pues hablaba como alguien que tiene autoridad. Jesús mandó a los 12, luego a los 70 a expulsar demonios, a sanar enfermedades, a sanar dolencias, a predicar las buenas nuevas. Esta orden de guardar todas las cosas incluye estas instrucciones. Para poder enseñar a cualquier discípulo a hacer las cosas que Cristo nos ha mandado, los pastores debemos tener claro que es con la acción, mostrando cómo, no simplemente en palabras o tal vez órdenes de realizar algo, sino se muestra con el ejemplo. Volviendo al texto, si vemos Juan 17 y la oración de Jesús, no oro solamente por estos, sino por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Esta oración de Jesús al Padre enmarca varios aspectos. La oración por sus discípulos directos, en primera instancia. La oración de quienes habían de creer. Esto enmarca la necesidad que esos discípulos manifestaban que habría de venir o que deberían estar en la capacidad de enseñar también a otros y formarlos para que fueran igualmente discipuladores de discípulos.
formando, capacitando, enviando. Si así no fuese, la Gran Comisión se detendría dramáticamente, pues no habría quien entregue la posta a otros. La garantía de la Gran Comisión cumplida depende de ese compromiso serio de formar a otros. Podemos ser lapsos, mediocres, tibios y formar a sí mismo a los discípulos. Sin embargo, cuando hay un verdadero compromiso de los discípulos en continuar formando, generará un proceso de calidad en el servicio y la entrega a Cristo. Como pastores y discipuladores, Dios nos llama a ser íntegros, para mostrar a sí mismo con el ejemplo las formas y capacidades a desarrollar en los seguidores. Como discípulos es necesario desarrollar una verdadera actitud de hambre y sed de Dios, dispuestos a ser formados, no de acuerdo a nuestros conceptos o quereres, sino más bien despojándonos de nosotros mismos, llegar a la plenitud de Cristo como un cuerpo bien ajustado para su gloria. Ahora soy discípulo. ¿Y ahora qué hago? Si has decidido seguir a Cristo y tienes hambre y sed de Dios, entonces sigue las siguientes recomendaciones. Primero, ora a Dios con sinceridad cada día con tus propias palabras. Segundo, lee y estudia la Biblia en tus tiempos personales. Tercero, congrégate con otros cristianos. Escríbenos, podemos guiarte sobre el cómo y dónde hacerlo. Cuarto, capacítate en el conocimiento de Dios. Haz parte de los cursos de formación que podemos ofrecerte. Quinto, entra en un proceso de discipulado para aprender lo que Jesús ha mandado y así cumplir la Gran Comisión, para que una persona te guíe, te enseñe el ABC de la Gran Comisión. Sexto, cuéntale a otros de tu experiencia y llévalos a rendir sus vidas a Cristo. ¿No sabes cómo? Podemos enseñarte. Lo único que Cristo pide de nosotros es que le abramos nuestro corazón a Él y lo sigamos como discípulos fieles, obedeciendo sus instrucciones. ¿Estás dispuesto? Entonces, hagamos una corta oración. Gracias, Señor, porque entendiendo lo que es el bautismo, puedo manifestarle al mundo que te amo, que te sigo, que quiero servirte y obedecerte. Gracias, Señor, porque estoy en tus manos. Y es tu Santo Espíritu el único que me puede enseñar cómo agradarte. Quiero aprender. Quiero, Señor, ser verdadero discípulo de Cristo, guiado, instruido, para ver tu mano poderosa, no solamente sobre mi vida, sino sobre otros. Yo puedo ser partícipe de esta gran empresa que es la Gran Comisión y quiero hacerlo. Úsame de acuerdo a tu propósito. Me dispongo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz, y con certeza cumplirá su propósito en nuestras vidas. Por eso, no pierda mañana la oportunidad de juntos continuar por este camino a la transformación. Todos estos mensajes forman parte de la Iglesia Senti City Mundial. Entra en contacto con nosotros para pedir oración, contar testimonios o formar parte de nuestra iglesia. Hágalo a través de nuestras plataformas Facebook e Instagram, Senti City Mundial. Dios les bendiga.